amigos, muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Vamos a arrancar con una temática bastante interesante y más que todo porque la vivimos el día a día, que se relaciona en el ámbito del derecho como los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Es decir, delitos que no le permiten al Estado funcionar de manera adecuada. Para esto, esta primera sesión se va a centrar en lo que llamamos como tratamiento jurídico de la corrupción. ¿Y esto por qué? Tiene una razón de ser. Porque si no logramos comprender cuándo estamos ante una conducta corrupta, poco podremos realmente concluir o justificar por qué a esas personas se les tendría que poner una pena. Bien, vamos a arrancar. La corrupción, para ser contextualizada de manera bastante general, tiene dos elementos. El primer elemento es la existencia de un sistema normativo, es decir, debe estar vigente un conjunto de reglas o normas de conducta. Y el segundo elemento se refiere a la presencia de una persona investida de autoridad o de poder, ya que esta persona es la que tiene la capacidad de adoptar decisiones, pero lo va a hacer con una finalidad de obtener ganancias indebidas o de favorecer indebidamente a su entorno. El profesor Ernesto Garzón Valdés, de forma muy clara, define la corrupción como la violación limitada de un deber con el propósito de conseguir un beneficio personal y legal. Hay que aclarar que esta violación de deberes es limitada, porque el corrupto al fin de cuentas realiza cálculos entre lo que consigue y la manera de cómo lo encubre, de cómo lo tapa, para así no perder su posición privilegiada dentro del sistema. En palabras sencillas, el corrupto necesita de su posición para seguir aprovechándose de lo que mal consigue día a día. Esta operatividad, que en la mayoría de ocasiones se vuelve cíclica y hasta se arraiga como una mala costumbre, es la que desnaturaliza la razón de ser, por ejemplo, del Estado, ya que el Estado, si tiene incrustado dentro de sus estructuras a corruptos, no va a poder dar una respuesta eficiente a todos. Así, por actos de corrupción, no se pueden prestar, por ejemplo, debidamente los servicios públicos. Los gobiernos se ven en la necesidad de adquirir cada vez más préstamos que terminamos pagando todos nosotros. Por tanto, este dinero público abusado o desviado hará que no existan suficientes recursos para la compra de medicamentos de calidad, que se limite el acceso a la educación pública porque no hay suficientes plazas o no hay suficientes maestros como para atender la demanda. Y en general vemos que no hay una respuesta adecuada y justa a las necesidades básicas de una población. Lo comentado hasta aquí nos permite entender el por qué estas malas conductas deben ser sancionadas, ya que generan, y esto es lo importante, un perjuicio no a una, sino a todas las personas del conglomerado social. Y lo que es más grave, propician una desconfianza generalizada en las instituciones. Se las debe sancionar además porque no es viable tolerar que prime lo que se conoce como visión patrimonialista o personalista del poder. Es decir, que una persona quiera acceder a un cargo público, pero para beneficio personal, y no para servir a la colectividad cuando esa es la finalidad. Es decir, personas que se sirven del Estado en vez de servir. El corrupto, queridos amigos, cree que puede sacar provecho y, por tanto, por una gran variedad de mecanismos, tomar lo que no le pertenece. Y hasta podemos entender que también hay corrupción cuando se pagan favores con cargos.
se da cargo a personas que se entiende o bien se conoce, no tienen la formación necesaria para ejercerlos de una manera eficiente, de una manera que responda en verdad a las necesidades de un país. En resumen, y lo que se debe y con urgencia fomentar es una apropiada interiorización de cada una de las personas que van a acceder al servicio público, que deben prestar sus servicios de manera ética, de manera adecuada, de manera legal. Este tema se llama ética pública, que es muy interesante y dista mucho de una abstracción de hablar de conductas éticas, de no saber en todo caso cómo materializarlas, cuando eso sí es posible. A esa temática de la ética pública me voy a dedicar en nuestra siguiente charla, a la cual desde ya están cordialmente invitados. Gracias por seguirme.